mientras realiza sus actividades al mediodía. Y la crisis eléctrica en el país confirma que hay algunos temas pendientes, principalmente con respecto a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas. El gobierno, sin embargo, insiste en responsabilizar a la exministra y varias autoridades del sector eléctrico. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Estamos ya en este momento en contacto con el ingeniero René Ortiz, exministro de Energía y Minas, para hablar sobre la crisis energética. Existe sabotaje y corrupción dentro del sistema eléctrico. Le vamos a consultar este momento. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenos días, Pion. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Usted dirá. Gracias, ingeniero. El gobierno insiste en que detrás de los apagones y para haber llegado a este punto de una crisis que nos tiene con cortes de 8 a 13 horas diarias de energía en todo el país, hubo un sabotaje. Ha señalado al menos a 22 funcionarios dentro de una denuncia que fue presentada por el propio secretario de Administración Pública, Arturo Félix, y esto apunta sin duda a una especie de complot, incluso según la propia denuncia. ¿Pudo haber sabotaje allí? Bueno, en primer lugar, creo que es muy oportuno señalar que la declaración pública del presidente de la República del día de ayer, llamando aparte del tema de la crisis eléctrica que vive Ecuador en estos momentos, es debido a un sabotaje. Y evidentemente esta es una acusación que se ha transformado ya en una demanda ante la Fiscalía. Es decir, ya está en manos de la Fiscalía, y me imagino toda la información que tiene el gobierno para poder hacer ese tipo de declaraciones. Y por supuesto, pues ahora ya no hay cómo sino esperar hasta que la Fiscalía inicie el trabajo de investigación con la información que tenga, más la información que pueda descubrir durante el proceso de investigación, pero ya no podemos comentar directamente si son o no son culpables. Antes era una declaración, hoy día ya es un tema judicializado. Y es una denuncia que está ya siendo parte de una investigación por parte de Fiscalía, donde, como hemos mencionado, hay 22 denunciados, entre ellos la exministra Andrea Robo. Hay un exfuncionario de SELEC que ahora estaba vinculado a la alcaldía de Cuenca, nos referimos a Esteban Albornoz, y también otros funcionarios como viceministros, directores de área, algunos subsecretarios. Es importante que las investigaciones avancen. No obstante, hoy día, en una entrevista en Teleamazonas, Roberto Izurieta, secretario de Comunicación, había mencionado que alguien vació la presa Mazar y que por ello llegó, un poco dando esa explicación, que por ello llegó a esa cota menos que el mínimo con lo que se estaba operando. Pero estas declaraciones también han recibido ya una respuesta desde lo técnico. Es decir, si alguien vaciaba Mazar, no es que esa cantidad de agua se iba a otro lado, a un río, sino que es todo parte de un sistema. Entonces resulta, visto por la explicación técnica, no muy creíble esa versión de que alguien vació el agua de Mazar. ¿Cómo nos puede usted un poco explicar cómo opera la presa Mazar para que puedan eventualmente vaciarla y hablar de un sabotaje? Muy bien. En efecto, todo el sistema Paute es un sistema enorme, gigante, y cada uno de estos tiene su propio embalse para la generación. Comienza esta con Mazar, que es el que está más aguas arriba. Luego viene Molino y finalmente Soplador. Entonces, es un sistema extraordinariamente muy bien diseñado desde el punto de vista técnico y que ha sido un sostén indudable de la generación eléctrica, particularmente del sur del Ecuador. Ahora bien, la situación de crisis, de escasez de agua, esta es notoria. Evidentemente se vino adelantada. Otra vez tiene, en mi opinión, el carácter de sorpresa. Bueno, sorpresa porque se esperaba que esta llegara con todo lo que debe llegar de los estiajes de la cuenca esta oriental.
presa porque llega ahora en abril y no como se espera que debe llegar en noviembre, como todos los años. Esto es lo que históricamente se registra. Ahora, el hecho de vaciar una presa, que es una declaración en el sentido de que que no era procedente vaciar la presa, bueno, si había llegado al límite mínimo inferior, ya no podía generar. Ese límite le permite precisamente mover todas las turbinas y generar la electricidad. Si el agua ya está por debajo, es una explicación que técnicamente yo digo, bueno, esa agua ya no sirve. Es decir, no sirve para la generación en esa planta, pero en el siguiente embalse probablemente sí es útil. Y entonces, claro, se vacía de porque ya no es útil en ese instante, mientras no se vuelva a llenar el embalse, y por supuesto puede ser más útil en el siguiente embalse, porque también está con un límite, pero si ese límite se le alimenta con lo que se vació de Mazar, entonces tiene la oportunidad de generar más electricidad del segundo embalse, este es Molino, y que a propósito, ese segundo embalse es más grande en generación eléctrica, es decir, compensa bastante bien desde el punto de vista de electrones el no generar con la primera presa, sino generar con la segunda, porque esta genera más electrones que la primera. Entonces, si esa agua ya llegó al límite y ya no puede ser utilizada como parte del sistema de turbinas que generan la electricidad, entonces es una explicación que tiene más bien esa lógica. Es decir, tiene una explicación más técnica que hablar realmente de una denuncia o de un supuesto sabotaje. Gracias, esa es la palabra. Tiene una explicación más lógica, técnica. Exacto, porque un poco para que quienes nos escuchan y quienes están también conectados vía telemática con Notimundo, es decir, es una suerte de gradas, es decir, la primera que es Mazar, la presa Mazar, posteriormente he hecho un gráfico bastante mal hecho acá, pero estamos con Mazar. Este caudal del Paute, que es el único río que abastece estos tres embalses, este caudal evidentemente tiene para cada generación turbinas que genera su ambiente, y se lo conoce más como el Paute, tiene su propia electricidad y finalmente soplado. Entonces, en este caso, los límites quiere decir ya de aquí no hay cómo generar, pero todavía sobra agua en el embalse. Entonces, por esa razón, técnicamente dicen, bueno, pues utilicemos en la siguiente, que está también en el límite, pero si es abastecido con el resto del agua más bajo y que viene del embalse anterior, entonces generamos los electrones con mayor fuerza que en la primera. Es decir, si ya no necesitamos el agua del embalse, digamos, de Mazar, que es mucho más grande, vamos al siguiente nivel que está más abajo, donde sí puede ser utilizada precisamente por el nivel. Exactamente. Entonces, ahí sí puede generar electricidad, esta agua. Arriba en el embalse de Mazar ya no puede, llegó al límite técnico, es decir, las turbinas se abastecen de esa agua hasta un límite, ya por encima de eso ya no hay, perdón, por debajo de eso ya no hay cómo generar. Entonces esa agua queda, como diríamos, sin usar. Entonces esa agua sin usar dice, usémosla en el siguiente embalse. Entonces, esto es la forma de entender que en el siguiente embalse sí puede generar y además genera por la capacidad de las turbinas instaladas, genera más electricidad. Y creo que es una explicación además oportuna para un poco darle contraste a lo que ha dicho el gobierno. Tranquilidad. Y claro. Y tranquilidad a la ciudadanía de que se está manejando técnicamente. Yo tengo confianza de que hay un manejo técnico en este momento de la crisis, porque la crisis es diferente de la programación precrisis, natural, ¿no? En la programación precrisis se anticipaban. Se necesita para el 24 el estiaje. Se necesita para el estiaje del 24-25 475 megawatts. No hay esos, no hay. ¿Quién dice esto? Un órgano técnico como el SENASA. El SENASA le pone un informe y le dice, esto es la situación de 24-25 de estiaje. Se necesitan 475 megawatts. ¿De dónde va a salir? Hídrica no hay. ¿Cómo que no hay? Es que los proyectos están en
en veremos, están haciendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Se recurre a la parte térmica. Entonces dice, adicionalmente dice, pero hay la disponibilidad y nosotros hemos constatado que hay la disponibilidad de fuel oil en Petroecuador. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Póngase en funcionamiento todo el equipo, el equipamiento que existe, la capacidad de generación térmica que está a la espera de que le digan entre en producción. ¿Por qué le digo a la espera? Porque legalmente las térmicas no están operativas, están en stand-by, están en lista, digamos, lista de espera. Pero la tarifa cubre, le paga un valor a los generadores de térmicas, porque lo tienen con mantenimiento, están preparándolo, todo esto. Cada una. No están operativas, no están generando los electrones, pero están listas. Eso es teórico, eso es la teoría. En la práctica habría que averiguar, número uno, si el valor fijo del cual se abastece para el mantenimiento de todas estas generadoras térmicas, si ese valor fijo le llegó o no le llegó a las generadoras térmicas. Si no le llegó a las generadoras térmicas, tiene que haber una explicación directamente del Ministerio de Finanzas. Y dentro del Ministerio de Finanzas tiene que haber una explicación porque esto estaba presupuestado. Y si estaba presupuestado, ese dinero existía para eso. Para eso. ¿Por qué? Porque de todas las prioridades que pueda tener el gobierno para gastar el poco dinero que tiene, evidentemente hay una que es esta, en mi opinión, es esta, porque la electricidad la consumimos todos. Entonces, prácticamente el mercado eléctrico de Ecuador en este proceso de masificación de la electrificación casi cubre el 97%. Ahora bien, ese ingeniero, 3% que falta, ese 3%, con eso termino, ese 3% que falta es la parte que está muy remotamente situada. A esa no se le puede abastecer dentro del sistema interconectado. Entonces tiene que ser un sistema de provisión de electricidad puntual. Ahí, directamente. Para eso están, por ejemplo, paneles solares, wind power, todas estas cosas nuevas que pueden facilitar ese tipo de generación. Muchos de estos proyectos que usted ha mencionado que lamentablemente no se han ejecutado por falta de presupuesto, se ha dicho que muchos de estos procesos incluso fueron suspendidos, otros declarados desiertos, pero esto no daría también la explicación de que hay una fuerza, quizá, hablan de mafias también dentro del sistema eléctrico que podrían haber llegado a este punto, llevado al Ecuador a este punto. Y me refiero, por ejemplo, en algunos de los procesos, como hablaban de la falta de mantenimiento de las plantas de generación, lo cual es evidente. No se han instalado motores de generación en Quevedo, por ejemplo, que eso es también evidente. No se dio de baja el proceso de generación emergente, no se ha gestionado el suministro de gas para Termogas Machala, y esto entre varios procesos que se han quedado, se han suspendido, se han declarado desiertos o simplemente no se los ha hecho. ¿Esto no daría una razón al gobierno para pensar que hay un grupo o gente detrás de esta intención de llevarnos al punto que hemos llegado? Excelente pregunta, porque la verdad es que sí. Es decir, en mandos medios se entorpece todo el proceso de construcción de nueva generación. Es decir, todo lo que se ha dejado hecho, caso mío, voy a señalarlo y perdone usted que lo resalte de esta manera. Yo firmé la adjudicación del Aromo en Manabí, 200 megawatts, pero se tropezó con los mandos medios y ahí se quedó. Ahí está, todavía no sale. Se firmó recién el contrato en el gobierno anterior. Yo firmé la adjudicación en diciembre del 2020. Ha adjudicado la compañía que va a construir 200 megawatts en el ROM. Ha adjudicado los billonacos en Loja, 135 megawatts. Entre los dos ya tiene usted 235, de los que señala SENACE que va a necesitar 475. Vamos, 335 ya es una enorme cantidad, cercana a los 475 que requiere. Nos habría ayudado mucho en este momento. 425 de estiaje, ¿no? Y simplemente se ha entorpecido el proceso de pago. El proceso de pago es a través de un fideicomiso que establece quién cobra primero, quién cobra segundo, quién cobra tercero. ¿Y por qué se establece este fideicomiso? Estaba ya diseñado, estaba preparado el contrato de fideicomiso, pero
se ha detenido en los mandos medios. En los mandos medios. Ellos le han puesto todas las barreras que uno pueda imaginarse. ¿Por qué? Porque hay un antecedente. Cuando Machala Power comenzó a funcionar hace más de 15 años atrás con la empresa EDC de Estados Unidos, ellos utilizaban el gas del Golfo y generaban totalmente electricidad. ¿A quién le vendían? Al sistema interconectado de Ecuador. ¿Pagó el primer mes? Sí, pagó los kilovatios que ha generado esta compañía. ¿Pagó el segundo semestre? Sí. ¿Pagó el primer año? No pagó. Y el segundo tampoco pagó. Empezó a acumularse los no pagos por parte del Sistema Nacional Interconectado. Una parte burocrática, ya me imagino los mandos medios que estarían ahí debajo haciendo maniobras para no pagar los kilovatios. Pero sin embargo, la empresa, en este caso Machala Power, no podía dejar de producir esa electricidad. Porque por otro lado, ella está conectada con la producción del gas natural del Campo Amistad. Y entonces el Campo Amistad no puede pararse de producir. Entonces la producción es en escala. Se produce el gas, se produce la electricidad, se entrega la electricidad, se entregaba la electricidad al sistema interconectado y no pagaba la electricidad que consumía. Entonces, por eso se estableció que para estos próximos proyectos privados, el privado señala, dice, tenemos un mal antecedente. Esa es una mala experiencia. Necesitamos un contrato de fideicomiso que nos dé a nosotros la prioridad de cobrar. Y la garantía de que como efectivamente consumidor y yo como consumidor y cualquier otra industria como consumidores ya pagamos la electricidad, es electricidad que vaya a pagar a los que generan la electricidad. Y entonces los contratos de fideicomiso para los nuevos proyectos es una novedad para mucha gente probablemente, pero se han quedado estropeados ahí en la mitad del camino y hemos perdido muchísimo tiempo. Interesante su reflexión, ingeniero Ortiz. Es evidente que aquí, aparte de negligencia, ha habido corrupción y lamentablemente las consecuencias las pagamos todos. Nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros, por su tiempo y por este análisis de lo que ocurre alrededor de la crisis energética en nuestro país. Nuevamente, gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes. Ha sido el ingeniero René Ortiz, exministro de Energía y Minas, hablando sobre la crisis energética. ¿Existe o no sabotaje y corrupción? Hay una explicación técnica que de alguna forma no permitiría dar demasiada credibilidad a esta idea de que se habría vaciado Masar para boicotear la generación de energía. Y esto por cómo funciona el sistema entre Masar, Molino, Paute, Sopladora, que son algunas hidroeléctricas que se alimentan de los mismos recursos hídricos. La explicación técnica la ha dado también el ingeniero Ortiz, por lo cual no se sostiene de alguna forma la hipótesis del gobierno respecto del sabotaje. En ese punto nos referimos al vaciado de la presa Masar. Por otro lado, ha confirmado también que es evidente que hay negligencia en los mandos medios, que son hechos históricos. Lo han pasado algunos ministros de Energía. Simplemente hay que tomar cartas y buscar responsables sobre lo que hoy vivimos en nuestro país. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Notimundo a la Carta.